Buenas, en este vídeo vamos a estudiar las leyes ponderales de las reacciones químicas. ¿Qué será eso? Bueno, pues a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se descubren una serie de leyes comunes que se pueden aplicar a las reacciones químicas. ¿Vale? Estas leyes lo que van a estudiar es la relación entre la masa de las sustancias que se combinan y se van a denominar leyes ponderales referentes a la masa de las sustancias, ¿vale? Y entre ellas nosotros tenemos la ley de la conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples. Así que vamos a empezar con la primera, que es la ley de la conservación de la masa. Esta ley, ¿vale? Lo que me dice es que yo tengo unos reactivos que van a reaccionar para dar unos productos, ¿vale? Es decir, la masa que tenemos de los reactivos va a ser igual a la masa de los productos, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que reacciona va a ser todo lo que nosotros obtenemos, ¿vale? Entonces, vamos a recordar aquí que reactivos son los que reaccionan y productos son los compuestos que se obtienen, ¿vale? Entonces, ¿qué nos va a decir esta ley? Bueno, pues la ley de conservación de la masa o de Lavoisier de 1789 lo que nos dice es que en toda reacción química la masa total de las sustancias que reaccionan, los reactivos, ¿vale?, es igual a la masa total de las sustancias que obtenemos, los productos, ¿vale? Por eso tenemos aquí Ma más Mb igual a Mc más Md. ¿Siempre van a ser dos reactivos y dos productos? No. Puede ser un reactivo y dos productos, tres reactivos y cuatro productos, ¿vale? Entonces, esto puede ir de cualquiera de las maneras, pero siempre sumaremos la masa de todos los elementos que tenemos en un lado y la igualaremos a la masa de todos los elementos que tenemos en el otro, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues esta ley de conservación de la materia a día de hoy podemos afirmar que no es rigurosamente cierta, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que en una reacción química o se absorbe o se desprende energía, ¿vale? Entonces, hoy en día sí que sabemos que la masa y la energía pueden convertirse la una en la otra siguiendo la ecuación fundamental de la teoría de la relatividad, ¿vale? La ecuación de Einstein, esa que nos dice E igual a m por c cuadrado, ¿vale? Eso lo tendremos presente porque sabemos que esa ley de conservación no es del todo cierta, pero sí que vamos a respetar la definición y vamos a utilizarla, ¿vale? Bueno, pues pasamos a la segunda. La segunda nos dice ley de las proporciones definidas, Proust 1799. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice este señor. Vale, pues Proust lo que nos dice es que cuando dos o más elementos se combinan entre sí para formar un determinado compuesto, lo hacen en una proporción de masa constante, es decir, en una proporción fija, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo ponemos esto. Venga, nos dice, cuando dos o más elementos se combinan para formar unos productos, ¿verdad? Lo hacen en una proporción de masa constante. ¿Por qué? Pues porque si cada vez se combinan de una manera, no vamos a tener siempre el mismo compuesto, ¿vale? Entonces, cuando dos o más elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en una proporción de masa constante, ¿vale? Proporción fija, tal y como nos dice la ley. ¿Sí? Vale, entonces, fijaros. Si tenemos A más B que nos va a dar C más D,
pues la proporción entre A y B será la que sea, ¿verdad? Pero tiene que ser esa proporción para poder obtener estos compuestos. ¿Vale? De tal modo que si yo aumento A, pues tendré que aumentar B, ¿verdad? Y si disminuyo A, tendré que disminuir B. ¿Por qué? Porque van a ser proporcionales. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues nos vamos a la ley de las proporciones múltiples. A ver qué nos dice esta. Esta la tenemos aquí, nos dice ley de las proporciones múltiples, Dalton 1808. ¿Vale? Así que vamos a ello. Estoy dejando hueco porque ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Vale? Y nos dice aquí. Cuando dos elementos... Fijaos que ya vamos subiendo, ¿vale? Cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, ¿vale? O sea, ahora ya vamos a lo grande. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues los pesos de uno de los elementos o las masas, ¿vale? Que se combinan con un mismo peso del otro, guardan entre sí una relación de números enteros sencilla. Bueno, vamos a ver qué es esto, ¿vale? Nos dice, cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, las masas de uno de los elementos que se combina con una misma masa del otro guardan una relación de números enteros sencilla. Bueno, ¿esto qué será? Pues 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, ¿vale? Así que lo que vamos a tener es la masa de uno de los elementos que se combina con la masa de otro de los elementos, nos va a dar un número entero, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué tal si nos vamos a poner un ejemplo? Venga, en el primero, vamos a ello. Nos dice, venga, reactivos y productos. Bueno, pues, ¿qué os parece? Nosotros tenemos que la masa del oxígeno, por ejemplo, 16. La masa del hidrógeno, 1. Y vamos a hacer algo sencillito. Hidrógeno más oxígeno, agua. ¿Vale? Pero tenemos que ajustar esta reacción porque fijaos que tenemos 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno, pero aquí tengo 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Vale? Así que necesito medio de oxígeno. ¿Vale? De esta forma yo ya tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno para formar el agua. Vale, pues me vengo aquí y digo, pues tengo 2 por 1, 2 unidades, ¿no? Y aquí un medio por 2 átomos por 16. Tengo 16, ¿verdad? Vamos a poner esto aquí. Vale, o sea que este va a ser el hidrógeno, este el oxígeno y vamos a ver el agua. Pues el agua será 2 por 1 de H más 16, 18. Fijaos que si nosotros hacemos M de H más M de O igual a M de H2O, ¿qué es lo que vamos a obtener? 16 más 2 igual a 18, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que se cumple esta ley. Nos vamos a la siguiente y nos dice, cuando 2 o más elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en una proporción de masa constante, proporción fija. Bueno, pues vamos a ver, vamos a poner el ejemplo de antes, ¿vale? Tenemos H2 más un medio de O2, esto me va a dar agua, ¿vale? Entonces,
Bueno, pues si normalmente yo voy a tener 2 más 2 más 16 y esto me va a dar 18, ¿vale? Sabemos que están reaccionando 2 de hidrógeno con 16 de oxígeno, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo ahora digo quiero 10 gramos de hidrógeno y 10 gramos de oxígeno? ¿Qué me va a dar aquí? ¿20 gramos de agua? No, ¿vale? No voy a obtener 20 gramos de agua. ¿Por qué? Porque esto va a reaccionar en una proporción. Entonces, podemos decir, si 2 gramos de H2 reaccionan con 16 gramos de O2, pues 10 gramos de H2, ¿cuántos necesitan de oxígeno, no? ¿Sí? Entonces, con esto nosotros ya podemos calcular los gramos de oxígeno que necesitamos. Lo que pasa que sí que es cierto que sabemos que vamos a necesitar más gramos de oxígeno que de hidrógeno, con lo cual lo lógico es hacer este cálculo con el numerito que nos va a limitar, ¿vale? Es decir, cojo los gramos de oxígeno para ver cuántos necesito. En vez de hacer esto, podría decir, bueno, pues 2 gramos de hidrógeno, 16 gramos de oxígeno, lo que voy a hacer va a ser, tengo 10 gramos de oxígeno que van a reaccionar con X, por lo tanto vamos a tener 20 partido de 16 y con esos 10 gramos de oxígeno, 20 entre 16 es 1,25 gramos de hidrógeno, ¿vale? Entonces fijaos que vamos a trabajar con una proporción. Vamos a tener 10 gramos de oxígeno, pero vamos a tener 1,25 gramos de hidrógeno, ¿vale? Por eso nos dicen que lo hacen en proporción de masa constante, porque si yo utilizo 10 gramos de hidrógeno y 10 gramos de oxígeno, obvio que no voy a conseguir agua, ¿vale? Y ahora me voy a ir a la última de las leyes, la de Dalton, la de las proporciones múltiples. Fijaos, me dice, bueno, pues el oxígeno y el cobre, ¿vale? Me van a dar, vamos a ello, tengo oxígeno más cobre, que me va a dar óxido de cobre. Y yo tengo que reaccionan 16 gramos con 63,54 gramos, ¿vale? Que son sus masas, ¿vale? Y ahora vengo aquí y digo, bueno, vamos a tener óxido de cobre o otra opción que tenemos es 16 gramos y 127,08 gramos, ¿vale? Fijaos que si hallamos el cociente entre los gramos de cobre que se combinan en ambos casos con la misma cantidad de oxígeno, veremos que la relación entre ellos va a ser una de números enteros, ¿vale? Fijaos, la masa del cobre en 1 partido de la masa del cobre en 2 va a ser 63,54 entre 127,08, que me da 1/2. Es una proporción de 1,2, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues esto lo que quiere decir es que yo puedo tener el óxido de cobre y el óxido de cobre, pero no siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Así que la relación va a ser 63,54, 127,08, que si nos damos cuenta, esta proporción, la de abajo es el doble que la de arriba, ¿vale? Por eso tienen una relación de 1/2. Y con esto, ¿qué vamos a conseguir? Pues 2 tipos diferentes de óxido de cobre, ¿verdad? Que además conocemos los dos. Vamos a tener el óxido de cobre 1 y el óxido de cobre 2, ¿verdad? Así que podemos decir que este va a ser óxido de cobre 1 y óxido de cobre 2. Pero fijaos que estos dos elementos se combinan
¿vale? Para obtener un compuesto distinto, que sería lo mismo, óxido de cobre, pero va a ser de diferente manera. ¿Vale? Pues con esto terminamos la primera parte de leyes y conceptos básicos en química. Cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarme. ¡Hasta luego!